en Puerto Rico. Es miembro de la Revista Internacional de Teología Concilium y pertenece a la Academia Americana de la Religión. Creo que muchos que estamos aquí hemos leído desde hace tiempo distintos escritos de María Clara. Ella ha publicado libros y artículos sobre religión mística, el papel de las mujeres en la iglesia y sobre el diálogo interreligioso. En esta tarde vamos a tener esta iluminación, esta conferencia en el marco de este Congreso de los Clamores de los Pobres y de la Tierra. Nos interpelan a 50 años de Medellín, y un elemento muy importante son los resortes, las raíces que alimentan nuestra vida. La mística, que es la columna vertebral de nuestras opciones, de nuestra misión y nuestro compromiso liberador. Entonces María Clara nos va a acompañar con esta conferencia que se titula Mística Liberadora, urgencia de lo esencial para el quehacer de los cristianos y las cristianas de hoy. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias, querida Geraldina. Buenas tardes a todos y a todas. Enfrentemos el calor con dignidad y espero que reflexionar sobre la espiritualidad nos caliente por adentro y no tanto por afuera, y así podamos seguir con tranquilidad la reflexión que proponemos aquí. Ustedes esperaban un grupo de jóvenes teólogos, ha venido una teóloga no tan joven, pero esperamos que sea un poco joven de espíritu, ¿no? La recepción del Concilio Vaticano II en América Latina se dio oficialmente en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968. Ya hemos hablado harto de esto aquí. En esta conferencia, donde los obispos se reunieron para reflexionar sobre la implementación del concilio en este continente, la Iglesia concibió un nuevo horizonte en su autocomprensión y en su acción pastoral. Dejaba de mirar hacia adentro y volvía su atención para la realidad en la cual estaba inmersa y situada. Todo este giro de, en lugar de mirar para adentro, mirar para afuera, de ser una iglesia en salida ya en ese momento, aunque no hubiera la expresión del Papa Francisco sido públicamente propuesta, todo ese giro fue demandando una nueva teología, nuevas directrices pastorales y la necesidad de un nuevo estilo de espiritualidad. Vamos entonces a ver aquí los contornos de esa espiritualidad que ya se hace presente en Medellín y que a lo largo de esos 50 años ha seguido inspirando e iluminando el camino de la Iglesia latinoamericana. A partir de 1968, con la Conferencia de Medellín, la Iglesia empezó a hacer cambios importantes en su configuración y estrategia pastoral. La más importante, a mi entender, de la cual derivan todas las demás, ha sido la percepción de que fe y justicia son inseparables. Ya desde la Biblia, no inventamos eso nosotros. Ya en la Biblia está presente ese binomio, fe y justicia. Y que la urgencia pastoral mayor es una atención privilegiada al mundo de los pobres. La opción preferencial por los pobres va a configurar entonces todo el modo de proceder de esa iglesia y ser el centro de una nueva teología, llamada la teología de la liberación. Esa opción por los pobres no deriva ni se centra en una opción por el marxismo, por el materialismo, el dialéctico, sino en una espiritualidad. El centro de esa opción es una espiritualidad, una mística, la mística del encuentro con el Señor en el rostro de los pobres. Ese es el punto de partida de todo el pensar teológico
que se dio en América Latina desde 1968. Desde ese encuentro con el Señor en el rostro de los pobres, que transformó vidas y dio vuelcos importantes en la historia religiosa del continente, emergieron nuevas comunidades eclesiales formadas por personas que vivían al margen del progreso, pero que entonces pasaron a ser el centro de atención de la Iglesia. Por otro lado, nuevas vocaciones proféticas, teológicas y místicas aparecieron, experimentando con radicalidad esta nueva forma de inmediata y amorosa unión con Dios, cuestionada por la realidad y dando frutos en la vida práctica. Quizás el teólogo latinoamericano que mejor ha descrito esa mística latinoamericana sea John Sobrino, que todos ustedes conocen, que reflexiona sobre el perfil de una santidad política. Según Sobrino, la mística siempre presupone apertura y obediencia al deseo de Dios, personalmente sentido y experimentado. En un contexto de pobreza, opresión e injusticia, el deseo primero de Dios es que las mayorías pobres puedan vivir. Siendo mística, la experiencia de ver eso, de sentir eso, no puede dejar de ser una experiencia de amor trascendente e inefable. Sin embargo, está direccionada hacia un objetivo práctico, político, cual sea la transformación de la realidad. Y en ese movimiento, que es un círculo virtuoso de amor, lo místico y lo político no entran en conflicto, sino que conviven armónicamente y eficientemente. Por eso, tal mística implica en una mirada honesta hacia la realidad desfigurada, teniendo en sí mismo entrañas de misericordia que permitan moverse y conmoverse frente al dolor inmenso e injusto de las mayorías oprimidas. El teólogo alemán Johann Baptist Metz dirá que hay que ser místicos de ojos abiertos al mundo para percibir sus desafíos, sufrimientos y conflictos. En esa clave, la espiritualidad, la mística ya no será solamente o aún principalmente el recogimiento en los claustros de las órdenes contemplativas, con todo respeto por ellas, ¿no? Retiradas del mundo, pero será antes una actitud alerta, vigilante, con ojos bien abiertos para ver, leer, entender, asimilar la realidad y transformarla según el Espíritu de Dios. Se trata de una forma, un estilo concreto de vivir con radicalidad el Evangelio, una manera precisa de vivir delante del Señor en solidaridad con todos los seres humanos, sobre todo los más vulnerables y sufrientes. Así lo entenderán los mayores teólogos latinoamericanos. Además de John Sobrino, tenemos Gustavo Gutiérrez con su bellísimo libro Beber en su propio pozo y tantos más. La mística en América Latina y Caribe, por lo tanto, en este último medio siglo que hemos vivido después del Concilio Vaticano II y de Medellín, ha podido encontrar su origen y su ambiente en la interpelación hecha por la pobreza y el dolor del otro y por la compasión que eso origina. Todo este movimiento no es solamente ético y político, sino también místico, o mejor, es místico porque ético y viceversa, es ético porque místico. Una vez que en la revelación bíblica y en el cristianismo ambas cosas no se disocian. Además, esa mística requiere alguna efectividad. Es amor proporcional a la muerte que se quiere erradicar y la manera de vivir que los pobres desean y merecen alcanzar. Se trata, por lo tanto, de un amor direccionado a personas, a individuos, pero sobre todo a un colectivo, las grandes mayorías pobres cuya situación se pretende transformar desde adentro. La mística de la liberación quiere entonces no solamente prestar asistencia a los pobres, sino también compartir sus condiciones de vida, vivir con y como ellos en alguna proporción o radicalmente, ayudándolos a ser los verdaderos artesanos de su misma liberación. Esa espiritualidad conectada a la ética y a la política requiere además una ascesis específica. La teología clásica analizaba la ascesis, la mística, ¿no?
la ascesis está adentro del proceso místico de la experiencia de Dios. Es hecha de kenosis y desposesión de sí mismo, mientras se inicia el proceso de asumir el mundo de la pobreza y de los pobres. Además, requiere valor para denunciar proféticamente las injusticias y soportar las persecuciones que seguramente acompañan a aquellos y aquellas que se ponen del lado de las víctimas. Permanecer en el amor en esa situación significa entonces resistir a la persecución sin abandonar ni la causa que se defiende ni la actitud de amor esperanzado. La desesperación no combina con la mística. Como dice Frei Betto, el gran amigo Frei Betto, dejemos el pesimismo para días mejores. Hay que tener siempre esperanza. Presupone la existencia de un amor fundamental. El ejercicio de la fortaleza cristiana es una virtud, la fortaleza cristiana, y un testimonio notable de fe que pueden convertirse, y de hecho se han convertido muchas veces aquí en América Latina, en martirio por la justicia y la caridad. Estamos en una tierra de mártires que todos saben perfectamente lo que eso quiere decir. Esa mística conectada a la política da testimonio de la santidad y la justicia de Dios en su forma encarnada. Se trata de Dios como misterio santo que baja y renuncia a sí mismo a fin de cargar con la salvación humana. Ya no hay simetrías en esa experiencia de Dios. Una vez que el Dios que se acerca y se deja experimentar es parcial. Aunque su amor alcance a todos, tiene Dios una preferencia, un amor preferencial por los pobres y oprimidos. Por eso se compara muchas veces el amor de Dios al amor de una madre. ¿Cuál es el hijo preferido de la madre? Es el menor hasta que crezca, es el enfermo hasta que sane, es el que está lejos hasta que vuelva. ¿Cuál era el hijo preferido del Padre misericordioso de Lucas 15? No es que el hijo menor fuera el preferido, pero él era el que estaba lejos, era el que se había perdido y que estaba volviendo. Tenía que recibir un tratamiento de súper acogida. Así es el amor de Dios para con los pobres. Después de Jesús, entonces, esa es la verdadera mística cristiana. Acercarse a los pobres a fin de participar en su liberación y compartir su destino en la cruz de Jesús y luchar para bajarlos de la cruz. Llamado a vivir esa mística, ¿cuál es entonces el rol del teólogo, el papel del teólogo? Por un lado, es llamado a cultivar y mantener viva la memoria subversiva de las víctimas, a fin de hacerlas de nuevo y de nuevo activas en la historia. Es lo que ha hecho John Sobrino desde ese día de 1989, cuando recibió la noticia de la muerte de sus compañeros. Ya lo venía haciendo después de la muerte de Monseñor Romero y siguió haciéndolo con más radicalidad después de eso. Es lo que han hecho algunos de los que han hablado ya aquí en ese congreso, Rodolfo Cardenal hoy día, con el padre Rutilio Grande. Mantener vivos, ¿no?, las víctimas, haciéndolas de nuevo activas en la historia. Por otro lado, es convocado a vivir la compasión hasta las últimas consecuencias, o sea, a compartir el riesgo del testimonio en favor de esas mismas víctimas y correr su misma suerte, enfrentando la persecución y aún la muerte. Esa mística atravesada por la cruz sería entonces el fundamento de una nueva ética. De ojos abiertos hace memoria de Jesús de Nazaret y lo contempla hoy en el sufrimiento ajeno y el dolor humano, en todas las formas que la pobreza toma hoy, la trata de personas, las migraciones, el tráfico, la violencia, tantas y tantas formas. Es ese espíritu de compasión que constituye la espina dorsal de la espiritualidad latinoamericana, de la liberación. Se trata de un espíritu capaz de hacer con que hombres y mujeres puedan caminar con valor al encuentro de conflictos políticos, sociales y culturales del mundo actual. Así la mística remitiría notoriamente, a fin de reivindicar su autenticidad en cuanto a experiencia de Dios, hacia una autoridad que es exigente, pero al mismo tiempo accesible a todos los seres humanos. Concretamente, esa sería la autoridad de los que sufren, y antes de más nada, de los que sufren injusta e inocentemente, tema
que Metz ha trabajado y que nuestra compañera, que es coordinadora de la maestría aquí, Marta Zeckmeister, ha trabajado constantemente, la autoridad de los que sufren. Esa autoridad de los que sufren sería la autoridad al interior de un ethos global que obligaría a todos, antes que cualquier ideología, cualquier entendimiento, un ethos, por consiguiente, que no puede ser puesto de costado, relativizado por ninguna cultura, ninguna religión y ninguna iglesia. Ese ethos genera entonces una espiritualidad liberadora y compasiva que mueve e impulsa el ejercicio de la compasión y de la misericordia a nivel personal y colectivo. La vivencia de esa espiritualidad y esa mística se da en plenitud adentro de la historia, no solo personalmente, sino también colectivamente, comunitariamente. No debe ser entendida apenas en cuanto liberación del mal, de la culpa, del daño personal o social, dolor, enfermedad, fetichismo. Todas esas formas de liberación solo empiezan después de la liberación de las estructuras injustas que impiden la vida, tales como esclavitud, dominación política, opresión psicológica y social, violencia institucionalizada, como dicen los obispos reunidos en Medellín hace 50 años. Así como hay una pluralidad étnica y cultural en el continente latinoamericano, hay igualmente una diversidad riquísima de expresiones y visibilizaciones de esa pluralidad. Entonces, esa espiritualidad latinoamericana también tiene ese rostro, ¿no?, de una espiritualidad popular en las manifestaciones religiosas del pueblo como una fuente que fecunda la teología. El lugar donde esa diversidad puede ser mejor contemplada, vista y experimentada es sin duda la religiosidad popular. Los teólogos divergen un poco en cuanto al término. A algunos no les gusta religiosidad popular, prefieren religión popular. Uso religiosidad popular sin que haya en ese término ninguna cosa despectiva o minusvalorativa. Siempre ha merecido esa religiosidad la atención de los teólogos del continente como fuente preciosa de experiencia espiritual y evangelización. Es un tema que por su importancia no ha interesado solamente a los teólogos, sino también al magisterio de la Iglesia. Es así que desde Medellín se encuentran referencias a ese modo de vivir la fe que tienen los pueblos del sur de América. Siguiendo de cerca el concilio recién clausurado, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano destaca la necesidad de que la Iglesia adapte el Evangelio a las culturas y adopte una pedagogía pastoral que lleve al pueblo a partir y desde adentro de sus manifestaciones religiosas a una plenitud de vida y experiencia de Dios. Rechaza el documento interpretaciones despectivas hechas sobre la religiosidad popular, denunciando una hermenéutica cultural occidentalizada, y yo cito, propias de las clases media y alta urbana. Cierro la cita. Además, el documento pone de relieve las expresiones de esa religiosidad: votos, promesas, peregrinaciones, sacramentos, resaltando que allí se encuentran virtudes auténticamente cristianas. A pesar de eso, el documento alerta en contra prácticas que serían como magias y supersticiones que no se pueden identificar con la fe cristiana en su plenitud. No se había desarrollado todavía tanto en 1968 el diálogo interreligioso y ese de aprender con la religión del otro como lo que vivimos hoy. En suma, para Medellín, la religiosidad popular muestra balbuceos de una auténtica religiosidad cargando en sí las semillas del verbo, expresión cara al concilio. En Puebla, 11 años después, el tema de la cultura aparece como elemento constitutivo de la opción por los pobres. Ahí convergirán los inicios de la teología de la liberación, que conoció gran florecimiento en muchos países nuestros, como Brasil, Perú, México, Colombia, y de lo que sería la teología del pueblo, que se limitó más a Argentina. Mientras la primera trabajaba con la mediación hermenéutica interpretativa de las ciencias sociales, la segunda seguía un método más histórico-cultural.
Pero ambas las teologías nunca se opusieron la una a la otra, siempre crecieron juntas. Y según el padre Juan Carlos Canone, gran conocedor del tema, yo lo cito, en América Latina, al menos de facto, coinciden la opción por los pobres y por la cultura. Cierro la cita. Siendo la religión el núcleo de la cultura de un pueblo, la experiencia religiosa y espiritual, vivida sobre todo por los más pobres y sencillos, es el repositorio del tesoro de los valores y símbolos de esa cultura expresada religiosamente. Puebla, por lo tanto, da gran relevancia a la sabiduría popular, que relaciona la religión del pueblo con el conocimiento sapiencial de sabiduría que sitúa y confirma el conocimiento científico. Entiende y sitúa la religiosidad popular adentro del contexto de una de sus más importantes opciones pastorales, la evangelización de la cultura. Va a decir Ciro Bianchi, de Argentina, que con la evolución de ese proceso, las manifestaciones de la religión popular ya no son solamente semillas del verbo, sino frutos del evangelio. No son solo semillas, una promesa que va a crecer, pero ya frutos maduros y nacidos del evangelio. Más aún, son fuerza activamente evangelizadora y más aún autoevangelizadora. Y el documento de Puebla la conecta con la lucha por la liberación, afirmando que, cito, la religiosidad del pueblo latinoamericano se convierte muchas veces en un clamor por una verdadera liberación. Y considera aún que la piedad popular tiene como protagonistas verdaderos los pobres. En Santo Domingo, en 1992, la palabra inculturación va a tener preeminencia en el documento de conclusiones, que por su vez declara que se puede encontrar en la religión popular el, yo cito, proceso de mestizaje, que es conjunción de lo perenne cristiano con lo propio de América. Cierro la cita. Pues juntamente con las expresiones religiosas emergen los valores, criterios, conductas y actitudes que nacen del dogma católico y constituyen la sabiduría y la matriz cultural del pueblo del continente. En el documento de Aparecida, en 2007, esa cuestión va a adquirir más madurez y consistencia. Aparecen en el documento de la Quinta Conferencia las expresiones espiritualidad popular y mística popular, además de piedad popular, que predomina en el apartado que trata del tema, a pesar de que en el resto del documento predomine lo tradicional religiosidad popular. Es un avance eso, de llamar espiritualidad popular, mística popular y no solamente religiosidad. Todo ese recorrido nos permite afirmar que las expresiones religiosas del pueblo más pobre y sencillo son una riqueza, un tesoro, una verdadera espiritualidad, una experiencia mística que no queda en nada de ver a otras expresiones y aún escuelas que han aparecido en los más de 2000 años de la historia del cristianismo. Víctor Manuel Fernández, obispo auxiliar de Buenos Aires, no, era obispo auxiliar, en ese momento es obispo de La Plata, y uno de los peritos que trabajó en Aparecida, precisamente en esta sección del documento, en entrevista concedida a Enrique Ciro Bianchi, declara, yo cito, la piedad popular tiene todo lo que hoy se pide a un cristiano madurado por la gracia: fe, eclesialidad, celebración, misión, oración personal, etc. Cierro la cita. Dos elementos fundamentales componen entonces esa mística popular: las expresiones colectivas, fiestas patronales, novenas, rosarios, vía crucis, procesiones, danzas, cantos, promesas y devoción a los santos, además de peregrinaciones a los santuarios. Pero también, al lado de esas manifestaciones colectivas, una experiencia que brota de lo más íntimo del corazón ante los hechos y sucesos de lo cotidiano de la vida del pueblo sencillo, iluminado por Dios y su palabra. El modo como lo expresa el documento de Aparecida convoca a la teología a volver la mirada a esa mística popular, considerándola como lo que es: expresión de sabiduría sobrenatural. Más extraordinaria se vuelve aún esa espiritualidad porque es en general vivida por personas que no tienen formación religiosa formal, pero no por eso son menos espirituales.
Ahí está presente una de las cuestiones más candentes y más serias de hoy sobre el tema, la distinción entre religión y espiritualidad, que apunta para un mayor deseo y búsqueda de esa y no de aquella. Una persona puede ser profundamente espiritual y no estar dentro de una institución religiosa. Y muchas personas pueden desear auténticamente vivir una espiritualidad y no sentirse atraídos por pertenecer a ninguna institución religiosa. Los pobres viven una verdadera mística en medio a tantas situaciones difíciles y aún amenazadas de su cotidiano. Y el sujeto de esa mística es comunitario, es un nosotros, como dirá Juan Carlos Escanone. La teología es llamada entonces a volverse con respeto y amor para esa espiritualidad y beber de ella. No solamente cuidando el tesoro que esa mística popular significa, sino aprendiendo de ella nuevos caminos para experimentar la unión con Dios, que es la espina dorsal de la biografía de cualquier teólogo e inspiración de su quehacer investigativo y riguroso. Dejarse fecundar por esa mística es imperativo en los días que corren, para que la teología se acerque cada vez más a esos que son los preferidos de Dios y no traicione su vocación fundamental. Vamos a ver ahora el riesgo que hoy aparece para la mística. Y por eso vamos a ver la importancia que hay de volver la atención a la mística popular y a lo que viven los pobres. Después de todo lo que hemos dicho hasta aquí, va quedando claro que la teología es inseparable de la espiritualidad y de la mística. Si la biografía de todo creyente es la condición de posibilidad de una lectura teológica de su experiencia de Dios, de la teología eso puede ser dicho con más razón. El teólogo es un testigo público de la revelación de Dios y de la fe de su pueblo. Su biografía, su existencia, su estilo de vivir la fe y la caridad que la opera es el garante de credibilidad de su teología. La concreta configuración que su existencia toma a partir del acontecimiento de Dios en su vida y de la narrativa que de eso hace, se manifiesta como una historia de salvación, una concreta exégesis de la fe. Así, el pensamiento teológico no se ocupa de Dios en cuanto objeto externo, sino que es Dios en persona que se impone y comunica al pensamiento humano en los éxtasis de una existencia informada e inspirada por la fe. Como muy apropiadamente dice Gustavo Gutiérrez, yo cito, lo que viene después es la teología y no el teólogo. Cierro la cita. De acuerdo a esa clave de comprensión, el teólogo o la teóloga deberá ser alguien comprometido existencialmente con la reflexión y el discurso que elabora, un intérprete de los testigos cuya vida él o ella lee y narra. En el caso de la teología latinoamericana ha sido así desde los comienzos en Medellín, cuando tantos teólogos han hecho la opción por los pobres hasta el punto de salir de sus espacios normales de trabajo, como seminarios, conventos, casas de formación, a fin de insertarse en medio de los pobres, compartiendo con ellos su vida, sus necesidades y proyectos. Por esa razón es posible decir que hablar de un primero y un segundo momentos en el acto de hacer teología es no solamente una cuestión de metodología teológica, sino una cuestión de estilo de vida. Es una manera de vivir la propia fe. Y en última instancia, un problema de espiritualidad. Dirá Gustavo Gutiérrez, nuestra metodología es nuestra espiritualidad. Eso subraya aún más un gran desafío que se plantea para la teología latinoamericana hoy día, esa teología que piensa a partir de su espiritualidad. La necesidad urgente de una lúcida y vigorosa crítica delante del fenómeno observable hoy en muchas iglesias cristianas, aún en cierta medida en las históricas, del retorno triunfante del espiritualismo carismático. Con plena conciencia que aún adentro de este hay más de una corriente, no se puede juntar a todas las manifestaciones de ese neopentecostalismo en una misma clasificación, el desafío sigue teniendo pertinencia, me parece.
Y más preocupante aún se pone debido a su rápido crecimiento precisamente en los países más pobres del mundo, incluidos ahí los latinoamericanos. Según el teólogo jesuita español radicado en Brasil, recientemente fallecido, Ulpiano Vázquez Moro, yo cito, el espiritualismo así configurado es una malformación de la espiritualidad que convierte en imposible cualquier relación con la teología. Siendo multifacético, en las entrañas de todo espiritualismo se esconde una aversión por la condición humana, una desesperación que empuja a desertar la realidad del mundo y a no muy largo plazo la realidad de la Iglesia, aspirando otra condición. Sin embargo, esa ansiedad escatológica no nace de la misericordia, sino del rechazo. Y ahí está la razón por la cual esa especie de espiritualismo no es una mística, no puede ser llamada de espiritualidad, y tampoco está apta o deseosa de articularse honestamente con cualquier teología cristiana viva, tampoco con las teologías que emergen de la realidad y se encargan de sus desafíos y clamores. Aún así, estratégicamente algunas veces usa la máscara de la ortodoxia, de la fidelidad a la doctrina, pero es esa teología y esa espiritualidad y esa manifestación esencialmente gnóstica. Padece de una desarticulación teológica que revela su distancia y una casi alergia a la mistagogía cristiana como ha sido recibida por la tradición. La consecuente necesidad de inventar liturgias y reuniones de oración efervescente y ruidosa, donde la lex orandi ya no puede encontrar la lex credendi, habla por sí sola. Se ve patentemente un deseo de evasión que yace en el fondo de su nebulosa identidad y que configura eso como un escape o una alienación de toda situación de compromiso con otro ser humano. En la salida del mundo, en la vertiginosa caída dentro de sí mismo, atrapado en una perpetua y ruidosa exterioridad que no revela la profundidad interior o la transformación histórica, el espiritualismo carismático en su vertiente más alienante o en su vertiente mercadológica, como existen algunos, ¿no? Que parecen más una cadena de franchisings que una iglesia, es radicalmente diferente de la experiencia mística que es vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu es una experiencia y expresión de amor y compromiso con las obras del amor. Por eso es al mismo tiempo experiencia espiritual y ética. Además, y quizás sobre todo, hay un fruto perverso de ese espiritualismo carismático del que aquí hacemos crítica, que es el trasfondo denominado teología de la prosperidad, también llamada Evangelio de la Prosperidad o Evangelio del Éxito. Se trata de la convicción de que la prosperidad financiera es deseo de Dios para los creyentes y que la práctica de la religión aumentará su riqueza material. Ve la Biblia como un contrato entre Dios y los seres humanos. Si estos tienen fe en Dios y lo invocan, Él les dará seguridad y prosperidad. Para eso son estimuladas donaciones materiales de dinero, la confesión pública de la fe en Dios, entendida en términos de contrato. La pobreza en esa visión es considerada como una maldición que puede ser interrumpida por la fe y los buenos actos. Se trata de un pensamiento teológico que enseña que Dios recompensa la fe con bendiciones financieras. Lamentablemente, la teología de la prosperidad se ha convertido en muy popular en muchos países, en el mío, mucho, donde las dificultades de la vida han llevado a muchas personas a encontrar consolación en la idea de que Dios recompensa a los que le son fieles materialmente. Básicamente, esta teología sostiene ser legítimo desear ser rico y asume las consecuencias de eso. A pesar de no constituir la totalidad o aún la mayoría de las iglesias pentecostales o aún neopentecostales, ese espiritualismo desviado se extendió bastante en países como Brasil y otros en América Latina. Muchos escándalos sucedieron entre los pastores de esa teología, quienes fueron instados a hacer mucho dinero, aunque para eso debieron hacer extorsiones violentas a los fieles. Muchos pobres han donado una porción considerable de su escaso salario
para ayudar a la iglesia. Mientras tanto, muchos de esos pastores son muy ricos y tienen casas lujosas en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos. Por detrás de la teología de la prosperidad está un problema teológico y político, con el continuo drenaje de fieles de las iglesias cristianas históricas en América Latina. El neopentecostalismo, que es la raíz del movimiento de prosperidad, atrajo cantidad de gente lista para hacer un pacto con Dios a fin de salir de la miseria y encontrar la felicidad propuesta por la sociedad de consumo, que sitúa la realización de la persona en la propiedad y el consumo de bienes materiales. Hoy, en América Latina, la teología de la prosperidad no es apenas un sistema de creencia, sino que se convirtió en una especie de cultura en la cual mucha gente vive y crea hechos políticos, debido a que aliena a las personas y las hace desconectar creencia y compromiso, fe y práctica, pertenencia religiosa e inserción transformativa en la polis, en la realidad. Este hecho interpela y desafía hoy la fe, la teología y sobre todo la espiritualidad liberadora tan característica del continente en que vivimos. Y además de eso, confirma las intuiciones principales de la teología de la liberación durante los años 70. No es factible pensar la religión y la fe, sobre todo en un contexto de desigualdad e injusticia, sin una estrecha conexión con los derechos humanos de justicia y de paz. Toda la doctrina social de la Iglesia ha reflexionado sobre esto y más recientemente las teologías políticas y de la liberación igualmente. El cuadro descrito arriba nos hace percibir cuán importante es para la teología latinoamericana en este momento de su historia asociar siempre más su pensamiento y su discurso con la experiencia espiritual que le da fuerza y vida. Vivir a fondo la opción por los pobres, acompañar el pueblo en sus deseos, dolores y alegrías, encontrar su inspiración y su agenda en la experiencia y en las luchas de los desheredados del progreso. Eso es indispensable para humildemente intentar ayudar a que esos mismos que son las víctimas y el descarte de la sociedad en que vivimos no caigan en las manos traicioneras de representantes no autorizados de una prosperidad y una euforia inauténticas y atravesadas de provisoriedad y superficialidad. La teología ha nacido como hermenéutica, interpretación de la santidad. Santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, manifestada en la humanidad que es llamada a participar en esa santidad. La verdad y la autenticidad de la experiencia de salvación que conlleva toda teología cristiana es la razón de ser del mismo credo que rezamos en cada Eucaristía. Afirmar contundentemente la realidad de la salvación y la santificación humanas realizada por la autocomunicación de Dios. La teología cristiana, diferente de la de los filósofos griegos, no puede darse sin la experiencia antropológica que denominamos espiritual. Y lo espiritual, el lenguaje cristiano, dice respeto en primer lugar al Espíritu Santo. Por eso, una experiencia humana será tanto más espiritual cuanto más manifieste la fenomenología, la manifestación del Espíritu Santo para el bien común, como dice 1 Corintios 12:7. Aquello que caracteriza la espiritualidad cristiana no es la sublimidad inmaterial, porque el Espíritu no se opone al mundo, sino que lo vivifica desde adentro. No huye del mundo, sino que baja por sobre las realidades para santificarlas. No se refugia en lo intimismo, sino que abre el interior para expandirse y dilatarlo. Don es su nombre propio, según San Agustín. Y manifiesta su poder en la capacidad que da al ser humano de seguir a Jesús, saliendo de sí mismo para donarse al otro. En ese sentido, la experiencia espiritual toma la forma de la experiencia ética. Su dirección es hacia el amor, la compasión, la misericordia, y no en primer lugar al conocimiento de la belleza o a la verdad. No significa esto que la belleza o la verdad sean secundarias, sino que deben ser segundas en relación al amor que es inseparablemente amor a Dios y amor al otro.
como dice la inmortal frase de Nikolai Berdyaev. Yo cito, el pan para mí es una cuestión material, el pan para mi prójimo es una cuestión espiritual. Cierro la cita. La experiencia espiritual es, por lo tanto, una experiencia de éxodo, de salida, de tránsito, una experiencia pascual. En palabras de San Ignacio de Loyola, maestro de la comunidad que administra esa universidad, la espiritualidad consiste en 3 éxodos: salir del propio amor, del propio querer, del propio interés. Aún para el mismo santo, el criterio último del discernimiento espiritual consiste en el hecho de mirar más la necesidad de los demás que mi propio deseo. Por eso, esa misma espiritualidad no es un tratado, una provincia, una sección o un área de la teología como pueden ser la fundamental, la sistemática, la moral. Es al revés la manera de la misma teología ser cristiana. Es la manera por la cual los contenidos teológicos no corren el riesgo de transformarse en contenidos ideológicos, ajenos a la experiencia humana fundamental, que es la salida de sí al encuentro del otro, o sea, el amor. Por eso, la necesaria y fundamental relación entre ortodoxia y ortopraxis, promovida y pensada por Metz en los años 70 en América Latina por la teología de la liberación, con todas sus corrientes, no es solamente un imperativo proveniente de aquello que nuestra época puede considerar como políticamente correcto, sino que es la expresión misma de la condición del cristiano, que es por definición un testigo. ¿Qué es el cristiano? Un testigo. Todos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, ¿verdad? ¿Qué define el cristiano? El testimonio. De ahí la necesidad de hacer una teología, en la expresión del querido y entrañable John Sobrino, no tanto de textos, sino de testigos. Y la identidad del teólogo, que es inseparable de su biografía y de su estilo de vivir la fe. En ese intento, los testigos, que son los teólogos, estarán íntima y fuertemente implicados, ya que dar testimonio supone un envolvimiento personal con lo que es atestado. La experiencia vital de haber experimentado aquello de que habla, de llevar para siempre en su cuerpo y en su vida las marcas del mismo Jesús, es la prueba y la garantía de la autenticidad de la teología pensada y transmitida. En ese proceso, los teólogos que son testigos experimentarán su fragilidad, a pesar de contar siempre con el amparo del Espíritu Consolador. Experimentar el misterio santo de Dios en la provisionalidad y la pecaminosidad de la historia es, por lo tanto, un éxodo, pero también un éxtasis permanente en dirección a la alteridad de Dios que inspira, mueve, llena de gozo hacia la alteridad y hacia la alteridad del prójimo, sobre todo de aquel que padece injusticia, persecución y vulnerabilidad de cualquier especie. Desde ese continente, donde la pobreza todavía es, quizás más que nunca, una triste realidad, donde la injusticia y la violencia cuentan sus víctimas a cada día, donde las discriminaciones de todo tipo, de género, raza, etnia, siguen sucediendo de forma cruel, donde la madre tierra es maltratada y agredida, poniendo a riesgo toda la creación, no es posible vivir una mística que sea fruición impune de las delicias y maravillas de los misterios eternos. Se trata, primero que nada, de un envío al mundo, asumiendo la propia responsabilidad con respeto a aquellos y aquellas que desde el seno de una realidad desfigurada e injusta, claman por justicia y compasión. Si la palabra mística encuentra su raíz en otra palabra, misterio, y si experiencia mística significa experiencia de intimidad con el misterio, se trata no solamente del misterio que brilla en la realidad al mismo tiempo en que la trasciende, es también un misterio de responsabilidad en el cual unos son responsables por otros, experimentando en su carne las consecuencias y el peso de un mal que quizás no han practicado y que son gratuitamente hechos cooperadores de la economía de una redención que no han inventado y a la cual no presiden.
Si la mística es unión con el misterio divino, para el cristianismo y para muchas otras religiones, seguramente ese divino no se encuentra fuera de las cosas de este mundo. Al revés, es buceando más profundamente en todas las cosas criadas y perecederas de este mundo que se puede encontrar el misterio de amor que se ha revelado en cuanto creador, redentor y santificador. Ahí y desde ahí, mística, ética y política muestran más claramente su posibilidad fértil y rica de intersección, pues una vez que Dios, el sujeto mayor de la mística, se deja encontrar en todas las cosas, si en el mundo, este mundo tal como es posible experimentar su presencia inefable, entonces la acción humana en este mundo está definitivamente consagrada y es parte integral de la esfera de lo divino. La mística que América Latina es llamada entonces a vivir hoy, en esa celebración de los 50 años de ese evento eclesial que fue la Conferencia de Medellín, no puede olvidar o desviarse de la vocación primera que fue llamada, y es la de ser una experiencia y un estilo de vida indisociable de las carencias, el sufrimiento y la muerte de tantos y tantas que a cada día se buscan la vida por los 4 rincones del continente. En ese sentido, los pobres, ayer como hoy, siguen siendo los grandes maestros espirituales de los que en la Iglesia hemos sido gratuita y misericordiosamente llamados a vivir el ministerio de la teología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Tenemos ahora un tiempo para aportes, reacciones, preguntas. Los compañeros y compañeras jóvenes que están por aquí están con micrófono para ayudarnos en esto. Buenas tardes, soy Brian de Guatemala y yo asisto a una iglesia evangélica pentecostal. No sé cuántas personas sabremos de estas corrientes en este evento, pero me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante su ponencia, porque grandes mayorías empobrecidas de nuestro continente han encontrado acogida en estos movimientos pentecostales. Entonces, hemos pensado cómo acercarnos, cómo vincularnos a estos movimientos, porque a veces me parece de que estamos un poquito distanciadas y distanciados. Porque siento yo que nos haría mucho bien comprender que las experiencias místicas, estáticas y la espiritualidad de estos movimientos son posicionamientos ético-políticos, como usted lo dijo, y son a la inversa también. Entonces, ¿qué lectura hace usted sobre esta realidad donde los movimientos pentecostales son mayoría y a veces no nos hemos acercado a ellos? Muchas gracias por tu pregunta, creo que es muy iluminadora y desafiante. Primero, una distinción. La crítica que yo hago no es tanto a los movimientos pentecostales, sino a los neopentecostales. Y dentro de esos, a los que son inspirados y animados por esa teología llamada teología de la prosperidad. No sé cuán grande será y cuán importante aquí en ese país o aún en Centroamérica, pero creo que está presente. En Venezuela es muy presente, en Brasil es muy poderoso. Incluso en términos político-partidarios hay toda una bancada de políticos que son inspirados por esa teología de la prosperidad. Entonces, yo creo que, por un lado, tú tienes razón de que tenemos dificultad de acercarnos a esos movimientos que atraen tanta gente, ¿no? Quizás eso sea un fallo nuestro en cuanto a iglesia, ¿no? Yo creo que ellos saben trabajar mucho con la afectividad, cosa que quizás no sepamos tanto nosotros, las iglesias históricas y todo eso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, un examen de conciencia, claro, siempre es sano y necesario. Pero por otro lado, yo creo que no podemos olvidar que esas tendencias están presentes desde el inicio del cristianismo y han sido duramente criticadas por el Nuevo Testamento incluso. Recuerdo el capítulo 14 de la segunda carta a los Corintios. San Pablo está con un problema en la comunidad de Corinto, y que es que los que hablan en lenguas que polarizan toda la celebración. Nadie más puede hablar. Hay que haber un intérprete para descifrar y traducir lo que ellos dicen en una lengua que nadie entiende. Y eso está haciendo un peso, una carga para la comunidad. Bueno, y él orienta, hablar para que la comunidad se edifique. Hablar y nadie entiende. Bueno, se puede, pero no todo el tiempo, ni con tanta insistencia. Bueno, por otro lado, yo creo que esa versión neopentecostal llamada teología de la prosperidad tiene un elemento más, ¿no? Que es esa cosa mercadológica. Convierte la iglesia en un mercado. ¿Quién da más? Los pastores son formados rápidamente para que puedan generar divisas. Los que generan más divisas ganan premios, son destinados a lugares privilegiados, enriquecen a costa del pueblo, engaña el pueblo. Ahí ya no es tanto la configuración de las liturgias, de la catarsis colectiva, bueno, pero es algo un poco perverso que está en el fondo y que es conectar Dios y su gracia y su gratuidad con la prosperidad material y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, por eso creo que se debe mirar esas cosas con ojos bien críticos. Ahora, teniendo en consideración también que no debemos negarnos a dialogar con ellos, no es eso. Yo creo que debemos dialogar, incluso para conocer mejor, ¿no? Y para que nuestra crítica o aporte se dé adentro del diálogo. Lo que pasa es que como nos asusta, hace un drenaje en nuestras iglesias, nos alejamos de ellos. Pero esas iglesias y esas propuestas son incluso muy poco ecuménicas, muy poco dispuestas al diálogo. En Brasil es una verdadera guerra que traban contra las religiones afro-brasileras. Queman terreros, destruyen terreros. Es horrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un fenómeno que hay que ser mirado con ojos bien críticos, ¿no? Gracias. María Clara, yo soy Pedro Pablo Achondo de Chile. Bueno, claro. Perdón. Sí, hola. Me llamo sí. Más que una pregunta, yo en realidad quiero darte las gracias porque celebrando los 50 años de Medellín, todavía podemos estar pensando mucho en los obispos, ¿no? Hemos hecho mucha memoria agradecida de los obispos y yo en ti escucho otra cosa completamente diferente, ¿no? Mucho más libre, mucho más osada, de mucha apertura. Entonces yo nada más quiero darte las gracias. Creo que hasta ahora arrasaste, ha sido de las mejores ponencias, sinceramente, de otra perspectiva, y yo creo que eso nos viene mucho bien. Tu libertad, tu mística es la que este encuentro debería generar, ¿ah? Y no a veces una nostalgia de aquella jerarquía que hoy día se derrumba, por lo menos en Chile, quizás en otros lugares de América Latina también, pero no, bueno, eso, simplemente te quiero dar las gracias porque realmente es una mirada novedosa, osada y profética. Sí, gracias por el espacio. Excelente exposición y estamos aprendiendo mucho. Bueno, sería un corto comentario. Yo considero que este fanatismo, digamos, espiritualista, de mercadotecnia, se pueden mencionar aquí mismo en El Salvador, ¿no? Pero a veces ya los conocemos. Pero digamos, lo que yo veo es que se utiliza la religión como, digamos, como el opio del pueblo, como un lavado del cerebro para el control de las masas. Y podemos ver también que todavía continúa aquella política, digamos, capitalista y de infiltración imperialista de las agencias
de espionaje, que tenían este tipo de sectas religiosas que simplemente eran agentes de la Central Intelligence Agency, de la Agencia Central de Inteligencia, para eso, para manipular y controlar las masas. Así que todavía se está dando esa tendencia y hasta el momento pues su exposición no se ha hecho, digamos, un balance o una crítica profunda de esta estructura criminal, de este capitalismo salvaje que es generador de hambre, de miseria y desempleo. Así es que, pues, ¿por qué no criticamos a esta estructura, digamos, brutal y sangrienta, ¿verdad?, criminal del sistema capitalista? Tenemos que buscar alternativas que sean en contra del capitalismo y en contra de las grandes potencias imperialistas y también del saqueo del planeta de las grandes corporaciones multinacionales. Gracias, incluyendo el Vaticano. Una pequeña petición de nuestro camógrafo. Quien habla, por favor, se levante para que salga mejor en la tele. Y otra indicación, intervenciones breves, concretas, porque tenemos todavía la intervención de Malvezzi y de Leonardo Boff en esta tarde. Vengo de Honduras. Yo no sé si usted va a compartir mi punto de vista, que va a ser sintetizado. Para mí, el drenaje que habla usted de fieles del catolicismo a los grupos separados es cuestión cultural y también es alienante y a la vez una demostración de ignorancia. Brevemente le voy a describir una anécdota. Me llegó una persona a visitarme y me dice, me atacó, ¿verdad?, por la cuestión de la fe. Y le digo, mira, le digo, ¿por qué hablas tanto de los curas, de los obispos? Le digo, ¿sabes quién trajo el cristianismo aquí a América? Le digo, no sé, me dice. Pues fueron esos curas y esos obispos, le digo, que vos tanto criticás. No está en la Biblia, me dice. Siguiente, ¿pueden pasar micrófono allá atrás? Muchas gracias por la exposición. He sentido que había términos muy... perdón. ¿Quién está hablando? Allá, perdón, gracias. Muchas gracias por la exposición. Felipe del Perú. Quería decir que me habían sugerido varios temas, concretamente encarnación, historia, pero también vulnerabilidad. Pero quería preguntarle si las referencias constantes, por ejemplo en Laudato Si, de Francisco a la corporeidad, también tienen que ver. Gracias. Buenas tardes, Orlando Ibarra de Colombia. Muchísimas gracias por su conferencia. Yo quería preguntar a propósito de ese problema de la teología de la prosperidad, si estamos volviendo a un problema clásico dentro de la teología cristiana, que enfrentó en este caso San Agustín, por ejemplo, con todo el tema del gnosticismo, si detrás de esa teología de la prosperidad hay una forma de neomaniqueísmo, por ejemplo, si todo ese híbrido de sincretismo espiritual, de hedonismo espiritual, de nueva era, como se le podría llamar, siendo muy respetuosos obviamente del diálogo interreligioso en el que hemos crecido tanto, pero detectando ese problema del subjetivismo espiritual, donde tal vez podemos correr el riesgo incluso desde la misma teología. ¿No será que estamos volviendo otra vez a ese problema clásico ya de la teología que enfrentaron algunos padres como Agustín? Muchas gracias. Pienso que la cantidad no es sinónimo de calidad y creo de que al menos cuando me veo en esta iglesia que opta por los pobres o excluidos como llama Aparecida,
pienso que el clamor de muchas personas, como es la comunidad LGTBI, se han sentido, aunque sean pentecostales o neopentecostales, se han sentido acogidos por la teología esta de la cercanía del excluido. Entonces a mí con eso me hace como celebrar lo que dice textualmente el Evangelio: hay más fiesta en el cielo por uno que se sienta acogido que por 99 que estén dando su diezmo. Vamos, 2 participaciones más. Aquí hay una. Levántenme la mano para que podamos ver la otra. Les quiero contar que también soy representante de la Iglesia Evangélica Pentecostal y experiencias como estas nos bendicen, porque no quisiéramos sentirnos como que diferentes, porque de hecho una lucha en conjunto de opción por los pobres debe de quitar barreras, debe de quitar barreras de ideología, de religión y de tantas cosas. No sé, tengo de alguna manera una experiencia, estamos hablando de un tema muy importante como lo que es la incursión de la teología de la prosperidad. Y lo que dijo mi compañero Brian acá también es muy importante, la cercanía que tengamos, el diálogo que tengamos, el acercamiento, nos va a ayudar muchísimo, porque créanme, he estado en alguna experiencia donde dice que tal vez la teología de la prosperidad mira a la teología de la liberación como una estrategia o como algunas cositas que podrían ser en contra del Evangelio. Y ahora estoy escuchando también lo que dice que la teología de la prosperidad podría ser, de hecho, es una desviación teológica. Ahora, es interesante que cuando hay una cercanía, cuando hay un diálogo, podemos ver que de alguna manera las personas, al entender las Sagradas Escrituras de una u de otra perspectiva, si encontramos el camino de Jesús, del diálogo, de encontrar algunas deficiencias entre un aspecto y otro para ayudarnos mutuamente, incluso podemos empezar a tirar barreras como decirnos hermanos separados o cosas por el estilo, que no nos ayudan en nada, sino que nos impiden tener esa unidad para un solo fin, el ayudar al que necesita, como dijo la expositora en esta tarde muy especial, y me encantó mucho eso, el amor, la santidad, dar la vida, vivir con ellos, recibir o redimir a otras personas. Eso solo lo lograremos si nos unimos verdaderamente, botamos barreras y seguimos adelante en esta opción por Jesús. Gracias. Hablo ahora como Marta y no como organizadora. Y estamos viviendo en la maestría de teología una experiencia muy fuerte. Tenemos alumnos católicos y alumnos pentecostales. Y esto nos enriquece mucho, ayuda mucho de bajar los prejuicios. Mi experiencia después de estos años, hay de todo en la iglesia católica y hay de todo en la iglesia evangélica. Y estoy muy agradecida, estoy impartiendo la materia de espiritualidad, que en este proceso hemos aprendido muchísimo uno de los otros, y hay muchos hermanos y hermanas evangélicos con quienes yo me siento en plena sintonía en esta búsqueda de una espiritualidad liberadora. Muchas gracias por sus aportes, comentarios, cuestiones. Comento brevemente, ¿no? Al compañero chileno, que por el acento ya veo que es chileno, muchas gracias. Quizás esa manía que tengamos las mujeres de ser más bien prácticas y aterrizadas, ¿no? Por eso, bueno, mi discurso le pareció diferente de los discursos más oficiales y tal. Creo que eso pasó cuando los laicos y las mujeres empezamos a hacer teología, ¿no? Eso se debe mucho al camino abierto por el concilio, por Medellín. Detrás de ti, 2 filas detrás, está mi compañero, que es colega de la misma institución, César Kuzma, que ha trabajado mucho la cuestión de los laicos y tal. Hay que tocar en cuestiones que quizás una teología de antes no tocaba, no por maldad ni por mala fe, nada de eso, porque no tenía experiencia de eso, ¿no? Yo dando
curso, por ejemplo, en el Centro Loyola, ahí cerca de la universidad, era la noche, la gente venía cansada del trabajo, de todo el día. Había una señora, una mujer que era abogada y madre de familia y tal, y ella decía, cuando yo vengo no consigo tomar nota porque estoy tan cansada, si me permites grabar tus clases, yo le permití, después venía y decía, cuando voy al supermercado pongo, y eligiendo tomates, plátanos y todo, es que escucho la clase y la asimilo. Es una experiencia que solo una ama de casa puede tener, no sé. Entonces son situaciones vitales que yo creo que el concilio, y concretamente en América Latina, bueno, toda la apertura de Medellín permitió que entraran las diferencias y la diversidad en el discurso y en la actuación de la Iglesia. Entonces, bueno, ahí estamos intentando eso. Después, la observación de que el drenaje es cultural, ¿no? Y que muchas veces se contrapone el magisterio y la Biblia, o sea, las iglesias históricas tienen jerarquía, y las otras están solamente alrededor de la Biblia. Por un lado, yo creo que eso es verdad, pero yo creo que una de las grandes cosas que ocurrió en el concilio fue la devolución de la Biblia a las manos del pueblo, ¿no? Y la lectura popular de la Biblia es una de las cosas más bendecidas y más positivas que pasaron en la Iglesia Católica aquí, en todo el mundo, pero muy concretamente en América Latina. Los círculos bíblicos, yo trabajé con círculos bíblicos muchos años, el método que creó Carlos Mesters a partir del ver, juzgar, actuar, de conectar la palabra de Dios con la vida real y hacer iluminar para una acción concreta. Yo creo que eso el pueblo lo hace muy fácilmente, muy felizmente, ¿no? Y es una riqueza muy grande. Lo que no quiere decir que el pueblo, por lo menos el pueblo católico, no quiera estar en la iglesia con sus obispos. No, hubo una sospecha en una determinada época que la teología de la liberación quería fundar una iglesia paralela, una iglesia popular. Nunca, jamás. Es la teología más eclesial que hay. Siempre se hizo adentro de la iglesia. Nunca quiso prescindir del magisterio, de los obispos y tal, pero abrió caminos nuevos y también contempló situaciones que ya existían adentro de la iglesia y que no estaban siendo contempladas, toda la articulación de las bases comunitarias que se daba alrededor de la Biblia. Ahora, el drenaje, que es cultural, yo estaría de acuerdo, ¿no? Sería importante estudiarmos más esa cultura que es plural y diversificada, ese cambio de época que vivimos para poder responder mejor a los desafíos del tiempo. Después la observación sobre la vulnerabilidad con referencia a la Laudato Si del Papa Francisco, que habla tanto de corporeidad. Sí, yo creo que en el centro somos vulnerables porque tenemos un cuerpo, evidentemente, ¿no? Somos carnes, y el Papa Francisco llama mucho la atención en muchos de sus pronunciamientos sobre esa cuestión de la corporeidad, aunque no use la palabra directamente, pero está constantemente llamando la atención para eso, ¿no? Para tocar, la necesidad de tocar las llagas, para estar cerca de la corporeidad sufrida y dolida y vulnerable de nuestros hermanos. Y en la Laudato Si, bueno, conecta la vulnerabilidad de la tierra, de la creación, con la vulnerabilidad de las personas humanas, de los seres humanos, sobre todo de los más pobres, ¿no? Entonces, esa cuestión de la corporeidad se anuncia y se perfila como un gran desafío, un tema muy central para la teología hoy y mañana. Y creo que la Laudato Si, que a mi entender inaugura un nuevo capítulo del catolicismo social, de la doctrina social de la Iglesia, puede ayudar muchísimo en eso, ¿no? Bueno, después el compañero de Colombia que hizo observaciones sobre una pregunta también, si detrás de la teología de la prosperidad no estaría un neomaniqueísmo, un nuevo hedonismo. Yo creo que sí. Algunos han acusado la teología de la liberación de ser neopelagiana, ¿no? Pero yo creo que hay, sí, en el fondo de la teología de la prosperidad y de los hechos eclesiológicos que crea, bastante de esa gnosis que ya está presente desde los inicios del cristianismo, ¿no?
y que la primera carta de Juan se preocupa y admonesta a los cristianos contra el riesgo de una gnosis que hace salir de la encarnación, negar la carne, alejarse de lo que es la corporeidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío presente, sí, en la teología de la prosperidad y al cual se debe prestar bastante atención, porque los frutos que da, los frutos son los que deben ser observados para ver si algo está teniendo rumbos positivos o negativos. Yo creo que los frutos de esa neognosis o neomaniqueísta no parecen ser muy sanos, ¿no? Después, la cuestión de la acogida a todas las personas. No hay que confundir cantidad con calidad, y la acogida a los LGBT. Bueno, yo creo que la teología de la liberación y en su primera, segunda, tercera generación siempre fueron pioneros de esa acogida a todos los tipos de personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser una marca de la Iglesia de Jesucristo. Yo creo que el Papa ha hecho algunos pronunciamientos, por ejemplo, sobre las personas homosexuales. Ya desde el avión en 2013, al inicio de su pontificado, saliendo de Río de Janeiro, de la Jornada Mundial de la Juventud, le han preguntado sobre los gays. Él dijo: si un gay busca a Dios con autenticidad, con sinceridad, ¿quién soy yo para juzgar? No me cabe. No estoy ahí para emitir un juicio, ¿no? Estoy ahí para acogerlo, dialogar con él, tratar de entenderlo, establecer una relación con él. Claro, es un verdadero escándalo que en algunas iglesias cristianas haya personas que son discriminadas o por su raza, o por su etnia, o por su orientación sexual, o por cualquier motivo que sea, ¿no? Entonces estaría muy de acuerdo con eso. Bueno, después la cuestión de que la iglesia pentecostal, la experiencia que el compañero testimonió, que conoce, ¿no? También está con deseo de luchar en conjunto por la opción por los pobres. Eso es maravilloso. Y de nuevo, yo distinguiría bastante pentecostal de neopentecostal. Yo creo que hay muchos movimientos pentecostales en la iglesia católica o en la iglesia protestante que no están en esa descripción, no se cuadran en esa descripción que intenté hacer aquí, ¿no? Son movimientos que reavivaron mucha cosa dentro de la iglesia. Es verdad, por ejemplo, la participación de los jóvenes. Ellos saben muy bien trabajar con música, atraen a la juventud. Eso está muy bien. Yo creo que el riesgo que hay en el fondo es porque como la iglesia pierde fieles y tal, como ese movimiento atrae mucha gente, entonces hacer concesiones en cosas de las que no son negociables para tener más gente, eso no podemos hacer, me parece. Entonces no podemos compactuar con los principios de la teología de la prosperidad en nombre de tener más gente adentro de nuestras fileras. Otra cosa es que debemos dialogar con ellos, y si hay causas comunes donde podemos luchar en común, yo creo que bienvenido, no hay ninguna dificultad en eso. Pero creo que nos hace falta a veces una lucidez crítica y no estar tan obsesionados porque somos menos de lo que éramos. Estamos perdiendo la hegemonía que teníamos y hay que reconquistarla a cualquier precio. Creo que eso no es un buen camino. Por otro lado, creo que tampoco tenemos que tender hacia una iglesia cada vez menor y que sería sinagogal y no importarnos con el resto del mundo. No, el Papa Francisco habla constantemente de la iglesia en salida, la iglesia en salida. Hay que salir. Hay que anunciar, hay que hacerse visible, ¿no? Hay que hacer ruido, hacer lío, como dice. Hagan lío, bueno, hay que hacer lío. Y eso sí, para tratar de, no solo de dialogar con la diferencia de la gente, pero también, bueno, mostrarles, anunciarles algo en que creemos profundamente, que es nuestra alegría, nuestra vida. Bueno, dar testimonio. Eso sí se debe hacer. Y si en ese diálogo encontramos puntos que nos unen y que nos permiten luchar juntos, muy bien, no hay ninguna dificultad.
Y es verdad que ya se acusó a la teología de la liberación de usar la religión y la teología como estrategia política. Es verdad. Yo creo que esa sospecha está barrida del campo eclesial. Debería estar, por lo menos, porque el Papa Benedicto XVI, que es la figura más insospecha del mundo, en Aparecida, en el discurso de apertura, la conferencia de Aparecida, dijo textualmente: la opción por los pobres es teológica y cristológica. Bueno, entonces creo que no hay ya dificultad con eso. Que las ambigüedades humanas puedan aparecer en todo lo que hacemos los seres humanos, eso es verdad, en todo lo que hacemos, aun cuando intentemos tener la mayor pureza de intención, puede infiltrarse una ambigüedad. Y si se ha infiltrado alguna vez en alguna práctica de los adeptos de la teología de la liberación, bueno, pero nunca ha sido la intención de la teología de la liberación de manipular conciencias con estrategias políticas menores, ¿no? Eso yo podría decir. Entonces, bueno, con relación a la teología de la prosperidad, el análisis que hacemos es el análisis sobre hechos que vemos, ¿no? Pero yo creo que la disposición al diálogo siempre debe estar abierta. Y finalmente, el testimonio de Marta, yo creo que es muy positivo. Y yo también, en nuestra universidad, en la PUC de Río, sobre todo en el nivel de posgrado, tenemos muchísimos alumnos protestantes, muchísimos. Son una riqueza para nosotros. Y antes eran más de las iglesias históricas. De unos años para acá empiezan a entrar de la Asamblea de Dios, de corte pentecostal. Y son muy bienvenidos, son excelentes alumnos, muy empeñados, la mayoría de ellos. Y para ellos es todo un descubrimiento estudiar la teología ahí, en una institución católica. Y para nosotros es un enriquecimiento muy grande estar en diálogo y en contacto con ellos. Entonces, es verdad, la Iglesia de Dios tiene lugar y cabida para mucho, para casi todo. Bueno, solo no tiene cabida para manipulaciones que no son muy honestas, eso no. Pero para personas honestas, auténticas, pero que provienen de una proveniencia diferente de la nuestra, claro, tranquilamente, yo creo que es un enriquecimiento. Creo que más o menos. Una vez más, le agradecemos a María Clara por su iluminación, por su tiempo, y en nombre de toda la Asamblea de Amerindia, pues te damos este detallito. Aprovecho este momento para dar las indicaciones para la peregrinación de mañana. Todos que ya tienen su bus o están inscritos en los listados frente del auditorio, mañana los buses que vienen de Vía del Mar y de Santa Tecla, por favor salgan una media hora antes de sus lugares para estar aquí para desayunar a las 7 de la mañana. Por favor, a las 7 de la mañana otra vez nos metemos en la trabazón salvadoreña y nunca vamos a volver. 7 de la mañana, a las 7:30 en punto, suben a sus buses y se vamos juntos al Hospitalito. En el Hospitalito vamos a tener una celebración litúrgica en la capilla, en el lugar donde mataron Monseñor Romero, todos juntos. Somos alrededor de 300, pero esos cabemos en la capilla del Hospitalito. De allá después vamos a pasar por la casita donde vivía Monseñor Romero. Es un lugar un poco estrecho, por eso es un recorrido en el sentido literal. Vamos en pequeños grupitos apoyados por los jóvenes del servicio social y no vamos a esperar hasta que todos hemos terminado. Nos subimos los buses, así como llenamos los buses y vamos a la cripta
Allá también no está algo en común, sino todos tienen la posibilidad de visitar la tumba de Monseñor Romero. Volvemos a la universidad para que ojalá a las 10:30 ya estamos aquí para ustedes pueden tomar su refrigerio y a las 11 en punto nos espera el padre John Soprino con su conferencia. Eso es el día de la mañana por la mañana. Muchas gracias, Marta. Y nuevamente muchísimas gracias a Geraldina y a María Clara. Un aplauso y mil gracias. Bien, dentro de unos 5 minutos vamos a llamar a Juan Manuel y a Roberto Malvesi. Pero les sugiero que nos pongamos de pie y si Francisco, que está por ahí, viene y me ayuda un poco para un ejercicio para que nuestra corporeidad se mueva un poco y despertemos. Francisco, ¿dónde estás? Bosch. Francisco Bosch. Ahí viene. Para que nos movamos un poquito y podamos luego meternos y disfrutar las próximas. Mira a ver cuál. Hola. Vaya cosa. Hola. Como nuestros congresos siguen siendo espacios donde la palabra se usa mucho y el cuerpo está duro, la idea es que podamos moverlo un poquitito. Todos tienen ahí 2 pies y 2 manos, ¿no? 2 pies, 2 manos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, a ver si sale rápido. Más rápido. Algunos no entendieron de lo que decir una vez a las 7:30. Ahí nomás. Ahora, vamos a hacer así. Uno. Con las manitos calientes por los golpecitos, las vamos a estirar. Adelante hay un hermano, una hermana. Y le vamos a hacer los conocidos piojitos. Venga, venga. Vamos a hacer unos piojitos en la cabecita. Y si nos animamos en las orejitas, porque hemos escuchado mucho hoy, y un poquito en el cuellito. Y ahí nos vamos a quedar porque... Un momentito. Muchas gracias, Francisco. Un aplauso. Y ahora los invitamos a sentarnos nuevamente, a preparar el alma y el corazón y vamos a dejar espacio en los pasillos. Si me hacen favor, los pasillos vamos a dejarlos libres y ya nos sentamos porque, uy, yo veo esos pasillos que están llenos. Pero Marta tiene un recordatorio todavía. Quedaron algunas cosas no claras. Esos que normalmente no vienen con bus, pueden subir el bus aquí a las 7:30, pero a las 7:30 va el bus y ustedes se quedan. Lo más tarde están aquí a las 7:15. Bien, puntualidad. Bueno, pues ahora queremos invitar a que pasen adelante Roberto Malvesi y nuestro querido Leonardo Boff y Marcia, que vienen por ahí. Roberto, ¿dónde estás? Ah, Gogo, acá. Bien. Deja dejarte esto. ¿Se oyen bien los dos? ¿Se oyen bien los dos?
¿Eh? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Uno.